Bueno, decíamos, íbamos a hacer contacto con Seferino Reato, periodista, investigador argentino, que ha sacado un libro recientemente sobre el padre Mujica, el primer cura villero de la Argentina, alguien que se pensó durante mucho tiempo que había sido muerto por la AAA, pero en el último tiempo han surgido varias hipótesis al respecto de que puede haber sido muerto en realidad por montoneros. Bueno, sobre estas cosas vamos a charlar con Seferino Reato y vamos a preguntarle también sobre esta vitalidad de los años 70 que han vuelto a estar en el tapete, ¿no? Está en el debate público. ¿Cómo estás, Seferino? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué la idea de hacer un libro sobre esta figura del padre Mujica? Alguien muy caro al sentimiento de los creyentes, pero también los no creyentes. Bueno, me parece que el padre Carlos Mujica transitó los 60 y los 70, una época con muchas voluntades de cambio, pero que terminó y que provocó también el derramamiento de mucha sangre. Y creo que es una persona que fue en su momento muy conocida porque su misma historia de chico bien, digamos que se hacía peronista e iba a ser sacerdote en la Villa de Retiro, trascendió mucho, además tenía mucha pinta de galán de cine, entonces la televisión lo quería mucho, siempre estaba en televisión y tenía mucha energía. Así que yo creo que esa persona tan conocida nos puede explicar un poco qué pasó en los 60 y los 70. Recordemos que él venía de una familia muy rica, Ujú. Mujica Echagüe, por parte de su mamá, descendía del gobernador de Santa Fe, Pascual Echagüe, y eran ricos terratenientes, pero dejó todo eso. Simpatizó mucho con la guerrilla a mediados de los 60, después se fue progresivamente alejando y se enfrentó decididamente en el 73, cuando Perón volvió al país y, y ganó las elecciones. Claro. También con el asesinato de Rucci, de José Ignacio Rucci, líder sindical, el 25 de septiembre del 73, ahí eso enemistó definitivamente al cura con sus ex discípulos montoneros, entre ellos con Mario Firmenich, porque él había sido también, eh, había tenido como discípulos a muchos jóvenes de la Acción Católica, entre ellos a Firmenich. Y me parece entonces que toda esta vida, con errores, con aciertos, con equivocaciones y con después reconocimiento de esos errores, podía ayudar para explicar toda una época. Claro. Eh, Mujica fue alguien Obviamente, que... Sí, sí, ¿me escuchás? Te escuchamos. obviamente, Sí. como decías vos, el cura fue asesinado el 11 de mayo del 74 a la salida de la misa. Terminaba de dar la misa acá en Villa Luro, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Lo esperaron y lo acribillaron en la vereda de la iglesia. Claro. Y en ese momento nadie reconoció el atentado. Obviamente era una de las figuras más populares del país y nadie lo quería hacer. Pero las primeras sospechas partieron hacia Montoneros porque eran públicas, es público sus temores sobre las amenazas que estaba recibiendo de Montoneros. Claro que también estaba enfrentado con la AAA, con la derecha armada peronista. El presidente era Perón, ¿no? Ujú. Perón, porque eso fue 10 días después de que Perón se enojara con los montoneros en la Plaza de Mayo, los echara o ellos se fueran, o como, según se cuente la historia. Y eso quedó ahí en el olvido. Después hubo con el tiempo varios intentos de reflotar la causa, hasta que a partir del 2006 la reflota el kirchnerismo de la mano del juez Norberto Ollarvide, editan algunos testimonios y Claro. al final el juez llega a la conclusión de que lo mató la AAA, pero yo cuestiono bastante esa hipótesis, en parte porque me parece que los testigos andan flojos de papeles, recortan muchos testimonios, no suman otros y además en ese momento el presidente era Perón, la pregunta obvia era ¿por qué López Rega ordenaría un asesinato de alguien que defendía tanto a Perón en aquel momento, ¿no? Perón era el presidente.
Él se queda el 1 de mayo de 1974 cuando Perón los echa y le dice estúpidos e imberbes. Él se queda en la plaza y después va a propiciar la partición de una parte de la juventud peronista en JP Lealtad, que acá tenía, por ejemplo, a Mm, Jorge Obeid, ¿no? Un importante dirigente claro. en la provincia de Santa Fe. ¿Eso ofusca a los montoneros o al sector de la izquierda? Y claro, porque fíjate que Obeid era un importante dirigente de Montoneros y es uno de los dirigentes más importantes que se va con la lealtad. Y la lealtad le provocó un agujero tremendo a Montoneros. Se calcula que Montoneros perdió entre el 30 y 40% de sus militantes y dirigentes con esa decisión, un montón. En la zona de Rosario, del norte de Santa Fe, perdón, del norte de la provincia de Buenos Aires, fue muy importante la partición. Y ahí en el libro registro algunas charlas de el padre Mujica en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero también en Rosario. Ujú. En Rosario, porque claro, había mucha militancia de montoneros, fueron muchos los que se fueron con la lealtad, pero muchos los que se quedaron. Entonces el enfrentamiento entre ambos grupos fue muy intenso. Claro, En ese marco, es asesinado el cura. bien. Años más tarde va a haber una marcha en conmemoración por la muerte de Mujica y allí Mario Firmenich va a aparecer como para capitalizar la marcha o va a querer ponerse entre los primeros, ¿no? que encabezaban la marcha y es sacado casi hasta violentamente por la hermana de Mujica, ¿no? O Sí. sea, siempre algunos supieron que podía venir de parte de Montoneros la cosa y principalmente los familiares de Mujica. Sí, yo creo que al principio la sospecha generalizada era que habían sido los montoneros. Ujú, Incluso el periodista Jacobo Timerman sacó en la tapa de su diario La Opinión un artículo narrando el último encuentro con Mujica, que le había llevado un artículo para publicar, y eso había sido la semana anterior. Entonces él contó, Timerman, que Mujica le dijo que estaba muy amenazado, que tenía miedo y que las amenazas provenían de Firmenich y de Roberto Quieto, que era otro jefe de Montoneros. ujú. Timerman fue llamado a declarar ante el juez, ratificó todo, pero el juez rápidamente sobreseyó, aunque provisoriamente la causa, la cerró, y recién se reabrió 10 años después. Es decir, que al principio nadie habló de la derecha, ni de la AAA, ni de López Rega, ni de nada de eso. En la familia siempre hubo distintos pensamientos. Algunos pensaban que habían sido los montoneros, otros creían que podía ser López Rega. Una de las hermanas, tenía dos hermanas, Marta, es la que echó a Firmenich de aquella marcha. Eso fue en un aniversario de la muerte del cura Ujú, y fue muy comentado. Pero bueno, después con el kirchnerismo se reescribió la historia. ujú. Mujica fue amigado, digamos, con los montoneros y poco a poco fueron amontonando pruebas o indicios en favor de la autoría presunta de la AAA y anulando los otros indicios hasta que apareció un testigo 37 años después que cambió sus declaraciones anteriores y dijo no, lo mató uno de los custodias de López Rega. Y ahí Bien. terminó todo para Ollarvide porque era un poco el testimonio que él estaba esperando. Yo cuestiono mucho eso Ujú. porque, bueno, en el 2011 no había necesidad de tenerle miedo a nadie, ¿no? Entre otras cosas. Y además porque fue una práctica común del kirchnerismo en tantos otros juicios. Bien. La foto del libro, que recomendamos comprarlo, bueno, yo no pude hojearlo, digamos, por pasajes, no pude leerlo todo. La foto del libro aparece el cura Mujica, pero ataviado como un cantante de rockabilly de los 50-60, ¿no? Mm, Con una claro, campera de cuero, peinado a la gomina. Era como una suerte de rockstar religioso, un tipo con mucho carisma. sí, sí, ahí está en la villa. Es un recorte de una foto coral, colectiva,
Y él está como se vestía siempre, porque no usaba sotana y usaba camperas de cuero y siempre de negro y usaba, tampoco usaba mucho el cuello que usan los curas. Ujú. Era una persona muy simpática y además se parecía un galán de cine. Siempre andaba rodeado de jóvenes, de muchas mujeres. Y bueno, eh, también están los rumores y demás sobre su vida y demás, cosa que también nos acerca al personaje. Yo creo que es un personaje auténtico aún y sobre todo en sus errores, porque los reconoció y porque además permite también conocer qué pasó con tantos jóvenes, ¿no? Que se abrazaron al peronismo primero proviniendo de hogares antiperonistas y casi simultáneamente se hicieron guerrilleros. ¿Qué pasaba en la Argentina? Porque me parece que esa es una gran incógnita. ¿Por qué? Esto fue un fenómeno muy importante, ¿verdad? En un Sí, momento, en el 75, claro. Montonero fue la guerrilla más poderosa de todo el hemisferio. Sí, creo Mm. que también tiene que ver con la clase medización del peronismo, donde gente venía de otro lado, se incorpora al peronismo. Ahora, no te queremos robar más tiempo, pero quería pedirte un análisis, Seferino, si puede ser, sobre lo que estamos viviendo hoy. Ha sacado el gobierno nacional un video con motivo del 24 de marzo que ha generado onda polémica, y es la visión diferente al kirchnerismo, ¿no? Si una rescataba, digamos, un relato setentista y de las organizaciones armadas durante el kirchnerismo, esta de ahora parece rescatar la de los militares o la de otro lado. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, ¿y por qué siguen los 70 siempre tan presentes y a diferencia de otros lugares del mundo es como que no podemos mirar hacia adelante? Claro, sí, estamos atados al pasado. Yo creo que el 24 de marzo ha pasado a ser, me parece que por responsabilidad del kirchnerismo, un día fúnebre, un día de muerte, ¿no te parece? Estamos atados a un pasado y no es un pasado de gloria. Claro. Al contrario, es un pasado trágico. Creo que, bueno, el presidente Milei tiene otra visión y sus votantes también, y por primera vez bajaron gobierno nacional una memoria distinta a la que nos fatigó durante tantos años. Eso significó darle voces, por ejemplo, a las víctimas de las guerrillas. La hija del capitán Viola, asesinado en 1974, también perdió esta señora a su hermanita de 3 años. Y eso me parece que está muy bien. Y después el tema también de cuestionar la cifra de desaparecidos y demás. Claro, ocultan lo que el kirchnerismo destacaba, que eran los crímenes del gobierno militar, de la Ujú. dictadura. Y en ese sentido, como decís vos, es como otra memoria, ¿no? Yo, como me interesa la historia, pero desde un punto de vista periodístico, no me gusta tanto la memoria porque creo que la memoria, y ya se ha discutido bastante sobre esto, siempre es parcial. Es la memoria, es lo que recuerda un grupo, uno de los tantos de una comunidad. En cambio, la historia busca cotejar las miradas de los distintos grupos, por eso es superior la historia a la memoria, ¿no? Ya lo decían tantos y ahora siempre conviene recordarlo. Bien. Por eso creo que poner una memoria a la otra puede ser bueno para, digamos, desenmascarar al relato K. Pero si el propósito es establecer otra memoria parcial, bueno, yo creo que eso va a ser un error y no va a soportar mucho todo esto, porque acordate que el kirchnerismo tuvo todos los recursos del Estado, los usó, toda Mm. la plata que quiso durante muchísimos años, y sin embargo no pudo imponer su mirada, porque eso no se puede hacer. Sirve para el presente, para la lucha política, pero al país no le sirve. A mí, más que el 24 de marzo, me gusta el 10 de diciembre. Ajá. Por lo menos recuperamos la democracia, podemos mirar para adelante, pero ni siquiera el radicalismo está de acuerdo con eso. Viste que los radicales no se sabe al final qué defienden, ¿no? Yo les digo el 10 de diciembre, nadie dice nada. Tendrían que salir a levantar esa bandera, pero los pobres están tan aturdidos que por ahí andan, algunos en la plaza, otros fuera de la plaza, algunos con Milei, otros contra Milei, en fin. Muchísimas gracias, Seferino, por el contacto. Un abrazo. Adiós.